importante. Recuerdo escuchar esta historia de una señora, era viuda, era pobre. Su marido había muerto, ella estaba en su sala de estar, estaba rezando y se había quedado sin víveres, no tenía comida, no tenía dinero. Y entonces ella estaba rezando: Dios, llena mi despensa. Dios, llena mi creo que lo vas a hacer. Pachi. Y se despertó al día siguiente y había comestibles en su puerta. Y ella dijo: Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Y su vecino salta de detrás de los arbustos y dice: él dijo: soy ateo, te escuché rezar ayer y te traje alimentos y los puse en tu porche. Estabas rezando al Dios equivocado. Él no es real porque lo hice yo. Ella lo miró y dijo: Dios lo hizo, Dios lo hizo. Dios y usó el dinero de Satanás para hacerlo, ¿verdad? Así que, vamos a hacer, escuchemos. Trozo de mi vida. El lado de la familia de mi madre con eso, que es como: ¿a quién le importa? ¿Sabes? Y entonces yo no realmente lucho con eso de la misma manera. Pero lo que sé es que mi papá lo hizo se aseguró de que decir: no quiero que esto sea algo que continúe. Y entonces él puso el esfuerzo. Y eso me hizo pensar en esta realidad. Y es una frase que quiero compartir contigo. Y es esta: siempre creí que mi miedo era que Dios no haría lo que esperaba que hiciera. Que mi miedo, mi ansiedad estaba toda construida alrededor de yo estoy. Preocupado de que Dios no haga lo que yo esperaba que hiciera. Y recuerdo estar sentado en mi mesa de cocina durante una temporada realmente difícil de mi vida, francamente. Fue duro. Y recuerdo que estaba escribiendo algo y en mi oración dije: sé que eres bueno, así que sé que vas a hacer blanco. Dios, yo sé que eres bueno, así que sé que vas a hacer esto que estoy esperando que hagas. Y sentí que el Espíritu de Dios me habló y me dijo: mi bondad no está en lo que hago, está en quién soy. Que la bondad de Dios está envuelta en las cosas que Él, no está envuelta en las cosas que Él logra para nosotros. Está en realidad envuelta en quién es Él. Y Él dice: y es por quién soy que hago lo que hago.
Y creo que conectamos la bondad de Dios con sus logros en nuestra vida. Y creo que eso es un destino al que podemos llegar. Pero la bondad de Dios llega mucho antes de eso. Y es que tu miedo es que no sé si Dios va a hacer lo que yo quiero que haga. Y eso es lo que me lleva a Romanos capítulo 8, versículo 28, donde dice, y sabemos que en todas las cosas, di todas las cosas. En todas las cosas, Dios obra para el bien de aquellos que lo aman, que han sido llamados según su propósito. Eso significa a través de lo bueno. Di bueno. A través de lo malo. Y a través de lo Todas las cosas. Mira, cuando leemos todas las cosas, Dios está trabajando todas las cosas buenas juntas para el bien. No. Dios incluso está trabajando lo malo y lo feo de nuestra vida para nuestro bien. Eso significa que Dios es soberano y está en control incluso de las cosas muy difíciles en nuestras vidas. Así que incluso en nuestro miedo y en nuestra ansiedad, Dios es trabajando. Y siempre he pensado que mi miedo proviene de que Dios no hace lo que quiero que haga, pero en realidad, lo digo así, esto. Y miramos Romanos 8:28, la continuación dice, ¿qué diremos pues a esto? ¿Verdad? Si Dios es por nosotros, di por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí es donde llegamos con Dios y eso es lo que me impacta. Mira, el ánimo que quiero que tomes hoy es que Dios está por ti. Voltea a tu vecino y di, Dios está por nosotros. Dios está por Entonces, nosotros. escucha, lo diré así. Nuestro miedo no es que Dios no haga algo. Nuestro temor es de hecho que Dios no sea quien dice ser, que es un buen padre. Entonces, tu ansiedad y tu miedo no se centran en si Dios es quien dice ser. Si somos realmente honestos, el temor es que Dios no es quien Él dice, no es sobre lo que Él hace, no es lo que Él hará o lo que no hará. ¿Es Dios realmente quien dice ser? ¿Es realmente un buen padre? ¿Quiere realmente cosas buenas para sus hijos? ¿Realmente quiere lo mejor para nosotros? Incluso si nos lleva por caminos difíciles. Y estoy aquí para decirte que la respuesta es sí. Y entonces dudamos del carácter de Dios más que de su capacidad. Y eso es lo que Dios quiere ayudarnos a ver. Y así como muchos de nosotros no conocemos su carácter, no sabemos cómo verlo como bueno, incluso en medio de nuestras dificultades. Y entonces no sabemos cómo creer que Dios es bueno cuando no están sucediendo cosas buenas. Pero estoy aquí para decirte hoy, Dios es bueno, incluso cuando no suceden cosas buenas. Y es entonces cuando llegamos a Mateo 7:11. Si vosotros, siendo malos, y esto es Jesús hablando a los hombres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial o vuestro Padre en el cielo dará buenas dádivas a los que pedirle? Eso significa, escuchen, Dios es un Padre Celestial que nos ama. Ahora, para algunos de nosotros, este es un concepto difícil de comprender, porque nuestro Padre terrenal no creó una imagen lo suficientemente buena para que la comparemos con nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? Entonces, si eres una de esas personas, estás diciendo, Brad, yo ni siquiera tengo un marco de referencia para lo que es un padre porque el mío nunca estuvo presente, o no tengo un marco de referencia para lo que es un buen padre porque el mío fue tan terrible o ausente. Entonces estoy aquí hoy para decirte que quiero invitarte a imaginar la mejor versión de un padre que podrías imaginar. Siempre presente, siempre amoroso, siempre generoso, siempre ahí para mantenerte seguro. Dios es mejor. Y así, por muy buen padre que desearás tener, estoy aquí para decirte hoy que Dios es mejor. Y es entonces cuando vamos a Primera de Juan. Miren qué amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Y así yo quiero ayudarte con esto hoy. La fuente de nuestro miedo no está en cometer errores, está en la identidad equivocada. No saber quién es Dios y no saber quiénes somos nosotros. Y si no sabemos quién es Dios, no podemos ver cómo está trabajando todo para nuestro bien y no podemos confiar en Él. Entonces, debido a que la vida y otras personas son inconsistentes, vemos a Dios como inconsistente, pero Dios no se mide por lo que sucede en nuestro mundo. Dios tiene el control de esas cosas y de eso vamos a hablar durante los próximos minutos, sobre el miedo y la ansiedad. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Dios, oro para que hables a través de este mensaje, que hables a nuestros corazones. Ayúdanos a ver todo lo que estás tratando de lograr y a deshacernos del peso del miedo y la ansiedad. Te agradecemos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora yo quiero ayudarte hoy. Cuando vamos a Filipenses, vemos que Pablo escribe algo realmente poderoso. Él dice, no se angustien por nada. Sí, correcto.
Pero en toda situación, con oración y ruego, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios que trasciende todo entendimiento, digan todo entendimiento, va más allá de tu capacidad de comprender. Guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ahora dices, claro, Pablo, sí. No entiendes por lo que estoy pasando. Como yo te escucho, Pablo, pero no sabes con qué estoy lidiando en el trabajo, no sabes con qué estoy lidiando en mi matrimonio, no sabes con qué estoy lidiando en mi hogar, no sabes con qué estoy lidiando con mi crisis de salud. Es fácil para ti decirlo, Pablo, porque no sabes por lo que estoy pasando. Estoy aquí para decirte hoy, no sabes por lo que Pablo estaba pasando. Pablo escribió esto en una celda de prisión después de ser arrestado por predicar el evangelio sin saber si alguna vez iba a salir. Quiero que piensen en esto. En su encarcelamiento todavía estaba siendo un aliento, sí. Entonces Pablo está diciendo, no seas en una situación donde podría estar ansioso, nos está diciendo que no seamos ansioso. Y en una situación donde estamos tentados a dejar de orar porque las cosas no parecen estar yendo como queremos, Él nos está alentando a seguir orando, incluso cuando no está seguro de cómo va a terminar todo. ¿Entiendes lo que digo hoy? Que Pablo, incluso en la peor situación posible para Él, nos está animando a hacer lo que Él está haciendo en nuestras situaciones que son tan difíciles. Y hoy quiero hablarte sobre deshacerte del peso del miedo y la ansiedad. Quiero darte un poco de ayuda que creo te guiará. Y lo primero que debes hacer es darte cuenta de que tu mente es el campo de batalla. Amén. Que tu mente es el campo de batalla en el que el enemigo está tratando de jugar. Es literalmente, mi papá solía llamar a la mente el patio de recreo del enemigo, donde él gusta de entrar y simplemente distorsionar las cosas y volverlas locas. Porque escucha, la ansiedad comienza cuando nuestros pensamientos pasan a los y si. Vamos, ¿y si esto? ¿O qué pasa si aquello? ¿O qué pasa si esto no sale bien? ¿O si eso no sale bien? Y voy a decirte nosotros. Entonces comenzamos a pensar en los peores escenarios, ¿verdad? Podría llegar a ser tan malo como, ¿qué pasa si él nunca lo logra? Y luego empezamos a entrar en todos estos escenarios de peor caso. Y literalmente, por eso incluso cuando miras la armadura de Dios, Él dice, toma el escudo de la fe, lo cual te ayuda a bloquear los dardos de fuego del maligno. Algunos de ustedes han escuchado ese pasaje en la Biblia, ¿verdad? Bueno, las palabras dardos de fuego se traducen como malos pensamientos. Así que el escudo de la fe, tener confianza, es en realidad lo que detiene los pensamientos malvados que el enemigo intenta colocar en nuestras mentes. Así que la fe es lo que igualamos con el miedo. Pero eso puede ser tan difícil, ¿verdad? Escucha, el diablo prospera cuando creemos que nuestros problemas son más grandes que nuestro Dios. Y así tenemos que recordar que nuestra mente es el campo de batalla. Por eso 2 Corintios lo dice así, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ahora, total transparencia en lo que Pablo está hablando aquí, y algunos de ustedes me han escuchado decir esto antes. Este pasaje es en realidad sobre hablar a personas que tienen pensamientos incorrectos sobre Dios. Y así las personas están pensando incorrectamente sobre nuestro Dios, y tenemos que llevar esos pensamientos cautivos y hacerlos obedientes a Cristo, educándolos con el Evangelio. Yo argumento a los cristianos que si no podemos capturar nuestros propios pensamientos, ¿cómo podríamos capturarlos de alguien más? Y entonces tenemos que capturar los pensamientos de ellos, pero comenzamos capturando los nuestros. Por eso es tan importante. Recuerdo escuchar esta historia de una señora. Ella era viuda, ella era pobre, su marido había muerto. Ella está en su sala de estar y está orando. Y se le habían acabado los víveres, no tenía nada de comida, no tenía dinero. Y entonces ella estaba orando. Dios, llena mi despensa. Dios, llena mi de... Creo que lo vas a hacer. Y ella se despertó al día siguiente y había comestibles en la puerta de entrada. Entonces ella dijo, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Y su vecino salta detrás de los arbustos y dice, él dijo, soy ateo, te oí rezar ayer y te traje víveres y los puse en tu porche. Estabas rezando al Dios equivocado, Él no es real porque yo lo hice. Ella lo miró y dijo, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Y él dijo, no me estás escuchando. Fui con mi dinero y compré estos víveres y los traje aquí para ponerlos en tu puerta y mostrarte que Dios no es real. Y estás rezando a un Dios falso, inventado, imaginario. Ella lo miró y dijo, Dios lo hizo, y usó el dinero de Satanás para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces... Pero esa es la verdad, tenemos que tomar nuestros pensamientos cautivos. Es tan fácil desviarse y seguir diciendo, mira lo que Dios está haciendo, incluso cuando no estamos seguros de cómo lo hará. Y luego cuando Él aparece, no caigas en el derecho de decir, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo.
Y escúchame, quiero animarte con esto. Incluso si Él no te guía a través de esto de la manera que pensabas que debía, el hecho de que lo superaste significa, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Así es. Cuando vamos a Isaías vemos, no temas porque yo estoy contigo, Dios está hablando. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré. Yo te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y esto es lo que tenemos que mantener. Regresar a, escucha, la mente es el campo de batalla del enemigo. Y tenemos que reconocer cuando está tratando de huir con nuestros pensamientos. Y seguir volviendo al lugar de decir, Dios, tú lo vas a hacer. Dios, tú lo vas a hacer. Pero escucha, Dios sigue siendo bueno, incluso si no lo hace de la manera que nosotros preguntado. Y tenemos que seguir volviendo a ese lugar y celebrando quién es Dios. Pero luego lo siguiente que tenemos que darnos cuenta es que debemos reconocer cómo el control de todo te está controlando. ¿Hay personas obsesivas con el control en la casa? Sí. Controlar todo te está controlando a ti. Escucha, la ansiedad prospera en tus problemas de control. Porque en el momento que no va de tu manera, no sabes qué hacer. Cuando nos estresamos por cosas que no podemos arreglar, cuando no podemos arreglar las cosas que más importan, vamos a alguien. Nos estresamos por esas cosas. Pensamos, si no me preocupo por esto, ¿quién lo hará? Voy a decirte, preocuparte no ha cambiado nada, porque Dios sigue teniendo el control. Y entonces, en realidad, le digo a la gente, preocuparse no cambia nada, excepto el hoy. Solo estás afectando el presente cuando te preocupas por el mañana, la próxima semana y el próximo año. Así que, ¿qué tal si dejas de preocuparte por esas cosas y comienzas a vivir en el hoy? To jest trwałość numer kontroli. Zaczynanie pequeños. No sé si alguna vez lo has intentado. No funciona muy bien, ¿verdad? Entonces, los niños pequeños son un poco difíciles de controlar. Intentar que un niño de 3 años se siente por mucho tiempo o lo que sea, literalmente no sucede. Y lo que creo que es peor es intentar ir de viaje por carretera con niños pequeños que no quieren sentarse. ¿Verdad? Como bocadillos por todas partes, descanso para ir al baño a cada 3 minutos. Ya llegamos. Así que creo que es una locura, lo cual creo que es interesante porque eso es... Todos podemos frustrarnos con los niños pequeños, como ya llegamos, y vamos pensando, Dios, podría solo... Cállate, ¿verdad? Perdón por decir cállate. Pero eso es lo que muchas veces pensamos. Y luego, literalmente, eso es como probablemente sonamos a Dios cuando estamos pasando por dificultades. Estaciones. Ya llegamos, no quiero estar pasando por esto. Ya llegamos. Y recuerdo haber escuchado una historia de un vehículo como alguien que conozco, de hecho, estaba en el asiento trasero de un coche. Estaban viajando por la interestatal. Mientras bajaban por la interestatal, la persona en el asiento del pasajero no pensó que la persona que conducía el coche estaba mirando. Y entonces comenzaron a desviarse un poco. Y entonces la persona en el asiento del pasajero tiró del volante para intentar mantenerlos en el carril. Bueno, entonces el conductor tiró del volante. Y literalmente, el coche se giró de lado a 120 kilómetros por hora, dio 6 vueltas y terminó en una zanja. Gracias a Dios todos sobrevivieron, pero uno de ellos tenía varias costillas rotas. Quiero decir, fue un gran desastre. Y hoy te voy a decir, esas son las cosas que suceden cuando tiramos del volante de la vida que alguien más debería estar manejando, que estamos tan tentados en nuestra vida con nuestros problemas de control a Dios, no sé si vas a ir, parece que te estás desviando un poco. Y tratamos de tirar el volante de nuestra vida y luego terminamos rodando hacia una zanja y decimos, no, Dios, no puedo creer que no tomaste cuidarme a mí. Y Dios está diciendo, yo no nos traje aquí a la fuerza, tú nos trajiste aquí a la fuerza. Ahora voy a ayudar a sacarnos de esto, pero no estamos aquí por las cosas que he hecho. ¿Cuántos serán lo suficientemente honestos como yo para decir que la mayoría de las fosas en las que he terminado en mi vida, probablemente me metí yo mismo en la mayoría de ellas, ¿verdad? Si hubiera dejado que Dios tuviera el control, probablemente no habría terminado en la mitad de las situaciones en las que terminé, pero eso es literalmente lo que nos pasa. Y así que tenemos que dejar que Dios tenga el control. El problema es que luchamos con eso, pero por eso Mateo lo dice de esta manera. Mira las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Es decir, no piensan lógicamente en lo siguiente para asegurarse de que están haciendo todo correctamente. Y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú mucho más que ellos? ¿Puede alguno de ustedes, por preocuparse, añadir una sola hora a su vida? He oído decir antes, preocuparse es dejar que una posibilidad futura destruya una realidad actual. Y creo que muchos de nosotros luchamos con eso. Nosotros, porque estamos inseguros sobre lo que viene. Dejamos que interrumpa la paz y la alegría en la que actualmente estamos caminando.
Y creo que por eso Mateo lo dice de esta manera. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana. Digan, no se preocupen, no se preocupen. Sé que eso es difícil. No se preocupen por el mañana, porque el mañana se preocupará de sí mismo. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de que eso es cierto? Te despiertas mañana, tienes sus propias cosas de las que preocuparse. Cada día tiene suficiente problema por sí mismo. No permitas, no dejes que una posibilidad futura destruya la certeza de hoy. Porque Dios quiere usarte para cambiar la vida de alguien hoy. Dios quiere usarte para impactar el mundo hoy. Y qué trágico es que muchos de nosotros podríamos estar cegados al propósito mayor que Dios tiene en nuestra vida, porque estamos completamente cautivados por la posibilidad del mañana. Y así tenemos que recordar que controlar todo probablemente nos está controlando. ¿Y cuánto de tu miedo y cuánto de tu ansiedad está arraigado en jugar a ser Dios en tu propia vida? Porque tirar del volante siempre nos pondrá en malas situaciones. Tenemos que dejar que Él tenga el control que debe tener, lo que me lleva a mí, mi última parte. Y es que tenemos que establecer la identidad de Dios con declaraciones para tu preocupación. Establece la identidad de Dios con declaraciones para tu preocupación. Realmente quiero que pienses en esto. Cuando te preocupas, cuando luchas con el miedo, cuando la ansiedad te domina, ya no estás pensando en quién es Dios, estás pensando en lo que aún no ha hecho. Y tenemos que empezar a establecer la identidad de Dios con declaraciones que combatan la preocupación en nuestros corazones. No, Dios es un buen padre. No, Él sí quiere cosas buenas para sus hijos. No. Él está en control. Oh, puedo confiar en Él. Es digno de confianza. Es omnipotente, lo que significa que tiene todo el poder. Es omnisciente, lo que significa que lo sabe todo, conoce todo lo que está pasando. Él es omnipresente. Esa palabra significa que está en todas partes siempre. No es que haya algo a la vuelta de la esquina de nuestra vida que Dios no pueda ver. No, Dios puede verlo. Y debemos empezar a permitirnos caminar en la certeza de la identidad de Dios, porque Él es así de bueno. El mundo dice, necesitas manejar tu ansiedad. Incluso aquí hay medicamentos y necesitas hablar con estas personas, lo cual, para que conste, si esas son algunas de las herramientas que Dios usa para ayudarte, digo que adelante. Lo que te diría es, no reemplaces a Dios con ellos. Hombre, recorre ese camino como sientas que necesitas hacerlo. Y creo que para algunas personas ese es el caso, y tal vez sea solo por una temporada. Pero no podemos reemplazar a Dios con nuestro médico. No podemos reemplazar a Dios con nuestro terapeuta. No podemos reemplazar a Dios con nuestra medicación. Si el viaje de Dios es que tengas algunas de esas cosas, creo que eso está completamente bien. Pero tenemos que recordarnos quién es Dios, porque la paz no se encuentra en un mejor plan. No se encuentra en un cheque de pago más alto. No en Menschen zwischen zwei Religion. Se encuentra en Jesús. Y tenemos que volver a ese lugar. Pues incluso digo a las personas, sí, sabes, ellos me hablan, me dicen, solo estoy luchando con esto. Dos de las preguntas que hago son, ¿ya has orado por eso? Y generalmente me miran como si fuera tonto. Como, amigo, eso fue lo primero que hice. Durante como 8 horas oré al respecto, ¿sabes? Y es como, sí, he orado al respecto. No, aquí está la cosa. Creo que a menudo nuestra vida de oración es un poco más, Dios, sácame de esto, en lugar de, Dios, muéstrame lo que quieres hacer con esto. Y eso tal vez sea útil. Pero la otra cosa que te diré, que creo que es realmente útil, siempre ha sido útil para mí, Es que tu adoración es mayor que tu preocupación. porque lo que hace la preocupación es que te coloca en un lugar de duda hacia Dios. Lo que hace la adoración es que te coloca en un lugar de gratitud hacia Dios. Y no puedes procesar miedo y preocupación y gratitud y agradecimiento al mismo tiempo. Es una imposibilidad espiritual. Tu mente, incluso lógicamente, no puede procesar gratitud y miedo al mismo tiempo. Así que si estás inclinándote hacia la preocupación, te animaría a inclinarte hacia la adoración y observa lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque no puedes estar
completamente enfocado en tus problemas y completamente enfocado en Dios. Por eso creo que Filipenses lo dice de esta manera. Finalmente, hermanos y hermanas, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, si hay algo excelente o digno de alabanza, piensa en esas cosas. Sure. Ahora sé que estás sentado allí como, sí, Brett, muchas gracias. He leído ese versículo 100 veces en casa de mi abuela sobre el cajón de la cocina. ¿Verdad? Pero quiero que lo tomes en serio. Pablo no habría tenido que decirnos que lo hagamos si todo en ti no te estuviera diciendo que no lo hagas. Todo lo que es verdadero. ¿Es esto verdad sobre Dios? Que no está a mi favor, que Él quiere dañarme. Eso no es cierto. ¿Es honorable? ¿Son estos? ¿Es lo que estoy pensando honorable hacia Dios? Bueno, no. Estoy dudando de su carácter ahora mismo. ¿Está bien esto? ¿Es esto puro? ¿Es esto bello? ¿Lo que sea admirable? ¿Es excelente o digno de alabanza que me posicione mirando a un Dios santo que es un buen padre y dudando del plan que Él está llevando a cabo? No. Así que déjame colocarme en mi lugar adecuado. Pero si eres como yo, esto se vuelve muy difícil cuando no estás a cargo. Y es entonces cuando tenemos que acudir a Dios y decir, Dios, necesito que hables a mi vida. Yo necesito que tú. It's easy, corroborate ayudar esto. Pero Es difícil. Cuando no tenemos la imagen correcta de Dios. Y si todo lo que Dios es para ti es un gobernante, senta en el trono sin rostro, con el gran bastón, listo para castigarte cada vez que haces algo mal, entonces nunca vas a sentir que puedes confiar en Él con tu miedo y tu ansiedad. Pero si Dios es un Padre amoroso para ti, Entonces es alguien a quien querrás acudir por seguridad, no huir de Él con miedo. Y creo que por eso Isaías lo dice así. Tú lo mantienes, hablando de nosotros, de mí, de ti, de todos nosotros. Tú lo mantienes en perfecta paz, cuyo pensamiento está en ti. porque confía en ti. Hay una historia. Yo no he contado mucho esta historia en realidad. Cuando estaba pescando, cuando tenía 6 años, porque ahora no voy de pesca porque no me gusta, de todos modos. Entonces, estaba pescando con mi papá y salí corriendo al muelle. Era en un estanque en Kentucky. Salí corriendo al muelle y me caí al agua. Y, otra vez, yo tenía 5 o 6 años. Realmente no sabía nadar todavía. Caigo al agua desde lo que parecía 10 pies. Probablemente eran 4 pies, pero fue suficiente. No estábamos nadando ese día, solo estábamos pescando ese día. Decidí que era hora de nadar por accidente. Me caí. Recuerdo cuando caí mirando hacia arriba y podía ver el muelle. Y es como la escena de una película donde miras a través del agua que tiene ondas. Y puedo ver a mi papá en el muelle. Y no recuerdo por qué. Pero era casi como... Podrían haber sido 3 segundos. Podrían haber sido 30 segundos. Podría haber sido más tiempo. Pero recuerdo que nunca tuve ni una pizca de miedo. Y fue porque sabía a quién podía ver. En el otro lado del agua. y tal vez esa paz perfecta que te falta. Es porque tu mente no está donde necesita estar. Recuerdo haber escuchado una historia sobre un joven niño indio. Su abuelo era un jefe. Le estaba enseñando, dijo, Nan, que tienes 2 lobos en tu vida, uno que quiere que hagas lo correcto, otro que quiere que hagas lo incorrecto. Su abuelo dijo, asegúrate siempre de que gane el lobo bueno. Él dijo, abuelo, ¿cómo me aseguro de que el lobo correcto gane en mi vida? Su abuelo lo miró y le dijo, hijo, el lobo que gane siempre será el que más alimentes. Y tenemos que empezar a alimentar al lobo de la fe, alimentando al lobo que ve a Dios de la manera correcta. Y tienes que recordarte quién tiene el poder.
Pero aquí está la gran cosa. Si pudiera darte una cosa que creo que te ayudaría hoy, porque siempre he escuchado que al crecer el opuesto del miedo es la fe. Lo opuesto al miedo es la fe. Si tienes miedo, necesitas creer más. Lo que he aprendido en mi vida, y creo que la Biblia enseña esto, el opuesto de miedo no es fe, es amor. Que puedes confiar en quien sabes que te ama. Vamos a Mateo capítulo 7. Por malos que sean, saben dar cosas buenas a sus hijos. Leímos esto antes. ¿Cuánto más entonces tu Padre, digan, Padre, tu Padre, que te ama, en el cielo, da cosas buenas a los que le piden? Quiero decirte hoy, en 1 de Juan, capítulo 4, se avecina. Nuestro temor es que Dios no es quien dice ser. En primer yrgen korsair door eidabor in elemer. For us, it's hard to hear. It's para hacer el temor. Que darle amor perfecto por ti. Y cuando te mira, ve a un niño que ama. Y hoy quiero invitarte a que vuelvas a imaginar cómo piensas acerca de Dios. Porque tu miedo y tu ansiedad están ligados a tu incapacidad para ver a Dios con claridad. Es un padre que te ama. Y Él quiere cosas buenas para ti. Y a veces esas buenas cosas pueden ser dolorosas por el momento, pero en última instancia nos están llevando a nuestro bien. Porque Romanos 8:28 dice, todas las cosas cooperan para el bien. Entonces, ¿cómo lo llevas a cabo? Permíteme darte esto al cerrar. Recuerde quién es Dios. Para reafirmar tu confianza en Él. Cada vez que lo estás atravesando. No, Él es un buen padre. No, Él está a mi favor, no en mi contra. No, puedo confiar en Él. No, creo en Él. Livingston. Cualquier cosa que pueda salir mal, saldrá mal. Y estoy muy agradecido de que mi papá se dio cuenta de ello. Y realmente hizo el arduo trabajo de romper esa maldición generacional en nuestra familia. Realmente nunca me afectó. Hasta que, en uno de los momentos más profundos y oscuros de mi vida, comencé a experimentar ataques de pánico. Y siempre pensé que los ataques de pánico eran algo tonto, porque es como, solo respira, hermano. Eso pensaba, hasta que tuve uno. Y todo giraba en torno a mi hijo. Y las cosas difíciles que estaban sucediendo, y el miedo, todas esas cosas. Y me llevó a Mateo 11, 28 a 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y en esos momentos, incluso para mi vida, cuando el miedo se apoderaba, fue difícil para mí acercarme a un Dios que no podía ver claramente. Pero encontré seguridad en los brazos de mi Padre. Siempre que tengas dificultades para confiar en Dios hoy, quiero animarte, ya sea el peor de tus miedos y tu ansiedad y lo que estés pasando, o ya sea solo pequeñas cosas que tienden a molestarte cada día. Confiemos en Dios de una manera más grande. Y creo que comienza con la oración, porque la oración no invita a Dios a las áreas de ansiedad. Nos recuerda que Él ya está allí. Y con mis ataques de pánico que comencé a enfrentar, lo que más me ayudó fue que inmediatamente empecé a agradecer a Dios en medio de ellos. Si soy honesto contigo, todavía aparecen hasta el día de hoy. Si estoy dormido y Ashley me despierta de forma algo agresiva, me remonta cuando me despertaban en medio de la noche y mi hijo tenía una convulsión. No ocurre a menudo, pero sucede ocasionalmente. Y lo que he comenzado a hacer tan pronto como sucede es que inmediatamente digo, Dios, gracias, gracias, gracias. No por lo que está sucediendo, pero por un Dios que está presente mientras sucede. Y si pensamos en esto juntos, puede que nunca estés completamente libre de tu miedo y ansiedad, pero eso podría ser simplemente cómo el mundo ve que confías más en Jesús. Dejemos que sean lo que sean esas cosas, dejemos que Dios las tenga. Y en las formas en que tal vez Dios todavía nos deja conservar parte de ellas, entonces dejemos que el mundo vea que confiamos en Dios con ellas. Porque escucha,
La ansiedad podría ser una epidemia para la sociedad, Pero no tiene que ser para ti. encontremos libertad en el nombre de Jesús. Oremos, Padre, te agradecemos. Dios, oramos para que hables en nuestros corazones y nos ayudes a darnos cuenta de que podemos dejar las cosas de nuestra vida. Y que podemos rendirlos a ti. Dios, para aquellos de nosotros que luchamos con el miedo y la ansiedad, Dios, te pido que encontremos una certeza en quién eres. Eres un buen Padre. Así que déjanos confiar en ti con eso. Permitamos confiarte las áreas de nuestra vida en las que queremos tener control. Permitamos confiarte nuestra mente, que el enemigo tiende a convertir en un campo de batalla. Y recordémonos quién eres, con afirmaciones que puedan combatir nuestra preocupación. Que podamos verte por quien eres. Así que ayuda a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Con sus cabezas inclinadas y sus ojos cerrados allí. Si estás aquí hoy, dices, yo quiero que Jesús me ayude con esta parte de mi vida, pero tengo que ser honesto contigo. Jesús no es el Señor de mi vida, pero necesita serlo. Hoy, si eres tú, quiero invitarte a rezar esta oración conmigo. Mira, la belleza del Evangelio es que cuando Jesús murió en la cruz, pagó por nuestro pecado. Cuando pagó por nuestro pecado, nos dio la oportunidad de una eternidad. Y hoy, si estás listo para entrar en una eternidad con Jesús en el cielo, que empieza poniendo tu fe en Él y conduce a una vida que lo sigue a Él. Entonces, quiero invitarte a decir en voz alta con tu boca lo que estás creyendo en tu corazón. Y eso es que tú estás